Muy buenas a todos, chicos, chicas. Hoy voy a estar hablando de cómo creé yo mi negocio desde cero. ¿Y por qué voy a estar hablando de esto? Pues principalmente por una razón. Y es que hay muchas personas, o ha habido muchas personas que me han dicho que, claro, que ellos no pueden montar su propio negocio porque no tienen dinero. Entonces, yo, en mi caso, lo creé desde cero. Así que os voy a contar cómo lo hice. Os voy a contar mi experiencia. ¿Para qué? Pues para si esto puede ayudar a alguien, porque lo que para mí no tiene sentido es estar en un trabajo en el que odias o saber que tu pasión es X y no estarla desarrollando porque piensas que desde cero no puedes crear un negocio. Entonces, por eso te voy a contar cómo lo hice yo. Te voy a poner antes un poquito en situación, por si no me conoces, para que conozcas un poquito mi historia y cómo evolucioné yo hasta ahí. En donde, si no me conoces, yo soy Verónica Muriel. Con tan solo 5 años, pues bueno, perdimos a nuestra madre. Está claro que eso fue una gran tragedia, pero hizo que nos hiciéramos más fuertes. Hizo también que descubriéramos un gran propósito, que fue el taekwondo, en el que yo estuve junto con mis hermanos, pues durante muchos años. Cuando eso acabó, ¿qué ocurrió? Pues que caí en piloto automático, ¿no? Caí en terminar carrera, un trabajo por cuenta ajena, salir de fiesta con las amigas el fin de semana y echarme una pareja, en este caso un novio, ¿no? O sea, entré un poquito dentro de esa fase, ¿no? Dentro de ese piloto automático, hasta que en 2018, perdón, decido romper con todo eso, dejo a esa pareja, me voy de la casa en la que estaba y empiezo una nueva vida, por así decirlo, viviendo yo sola, y es donde empiezo a encontrarme a mí misma. Anterior a eso, sí, ya había montado mi negocio, pero no fluía como ahora. Y es en 2019 cuando conozco a Elena, la que ahora es mi mujer, cuando acepto que me he enamorado de ella, y entonces a ella mi vida cambia muchísimo. Todo, como digo, fluye mucho más, mi negocio evoluciona mucho más. Además de por eso también, obviamente, por toda la serie de aprendizajes. Pero esa sería brevemente mi historia hasta el día de hoy. A día de hoy, mi negocio cuenta conmigo, con 2 trabajadores más y bueno, pues va mejor que nunca. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Yo os aseguro que tampoco tenía dinero. Lo único que tenía era una idea clara. Lo único que tenía era un propósito y lo único que hice fue invertir pues prácticamente todo el poco dinero que tenía, ¿vale? Que iba ganando. Yo tenía un empleo por cuenta ajena, ¿vale? Me di cuenta que yo no era feliz en ese empleo, que no me sentía lo suficientemente realizada, ¿no? Como que me sentía que podía dar más. Y entonces, por una serie de causas, pues descubrí el método Pilates, ¿no? Entonces, para no alargar mucho eso, yo descubrí el método Pilates y ahí dije, ¡buah! Como que nació ese nuevo propósito, ¿no? Ese propósito de, vale, yo con esto sí que me veo capaz de ganarme la vida. Entonces, ¿qué es lo que se me pasó por la cabeza? ¿Qué es lo que hice? Digo, vale, pues fui ahorrando un poquito de ese trabajo que tenía por cuenta ajena, que obviamente el sueldo no era bueno, y lo ahorré para poderme marchar 2-3 semanas a Nueva York. ¿Por qué a Nueva York? Porque es donde nació el método, es donde Joseph Pilates estableció su primer y único estudio, es donde él tenía su estudio. Entonces yo quería ir un poco a la cuna, ¿no? Para ver cómo lo hacían ellos. Además que, como ya sabemos, pues los americanos siempre van por delante, ¿no? Entonces yo dije, vale, pues yo me voy a ir allí. Ya tenía toda esta idea, ¿no? De montar un estudio de pilates, una clínica, etcétera, pero digo, vale, yo me voy a ir allí para estudiar, para ver, para observar cómo lo hacen ellos y después poder traérmelo aquí. ¿Para eso qué tuve que hacer? Pues claro, tuve que invertir un dinero. Imaginaros escuela de inglés, que también, claro, fui a aprender inglés para luego, pues cuando iba a congresos, o con la idea de ir a congresos, con la idea de tener relaciones con profesores americanos, o relaciones, por ejemplo, cuando traje las máquinas de allí y demás, pues poder defenderme un poco. Entonces tuve que invertir en esa academia de inglés allí en Nueva York, tuve que invertir en mi estancia allí y tuve que invertir también en mi formación en Pilates allí. Claro, al final no todo nos baja del cielo. Está claro que no es, ¡buah! ¡Qué idea más buena! Y me van a llover los clientes. Está claro que hay que invertir. Ayer yo en mi Instagram, que si no me sigues puedes hacerlo, soy @veropilates, en el que documento mi día a día, y ayer precisamente hablaba de cómo yo continuamente he invertido e invierto
en mí misma, ¿no? En mí misma o en mi proyecto o en mi negocio, que al final no es en mí misma para realmente sentirme bien y hacer lo que yo quiera. Claro, si no inviertes ni un euro, ni en formarte, ni en viajar para ver X o en lo otro, pues claro, tampoco te van a llover ni las ideas del cielo, ni te vas a inspirar del cielo, ni nada, ¿vale? Entonces, yo hice eso, yo reuní dinero, además de reunir el dinero, me dejé mis vacaciones. En vez de irme a la playa, a tumbarme al sol, dejé mis vacaciones, gran parte de mis vacaciones, para irme allí, ¿vale? Entonces, ahí fue donde un poquito todo ya se terminó, por así decirlo, de cuajar, ¿vale? Entonces, eso es como un poquito la idea. Yo tenía ese propósito, la idea, lo visualicé, apuntaba todas las notas de, pues nada más entrar al estudio tienes unos sillones a la izquierda, el mostrador a la derecha, donde te atienden cuando llegas y no sé qué, y luego entras a la clase, y las clases normalmente se hace primero tal, luego cual, o sea, apunté todo, ¿vale? Y me lo traje aquí. Entonces, eso era, fui a últimos de febrero, primeros de marzo. Vale, llego con todo eso aquí, es mucha información, ¿vale? He aprendido muchísimo y ahora que me queda poner acción, ya os digo, desde 0 euros, ¿vale? Entonces, por eso digo que hago esto para poder ayudar a esa gente que dice, no monto un negocio porque no tengo dinero. Yo no tenía dinero y os aseguro que acabé montando el negocio. ¿Cómo? Después de todo esto, ¿no? Después de mi historia, después de cómo descubrí, después de cómo me fui a inspirarme allí para ver cómo lo hacían, lo intenté traer aquí. ¿Qué vi? Pues claro, que obviamente necesitaba dinero. Lo primero que hice fue echarme unas cuentas de cuánto dinero necesitaba o cuánto dinero estimaba que necesitaba. Está claro que nunca lo que estimas va a ser luego lo real, porque siempre se te va a ir normalmente por arriba. Pero bueno, yo sabía que quería traerme X máquinas, sabía que pues un local pues me iba a costar con la fianza y demás X, sabía que una obra de un local de X metros quería que fuera algo no muy grande, ¿no? Para empezar pues iba a costar lo otro, entonces ya me hice yo una estimación. Eso simplemente es pensar, papel, boli y decir, vale, o a lo mejor el negocio que vais a montar vosotros es físico, pero no necesitas traer absolutamente nada y la inversión es mucho menor. O a lo mejor el negocio que quieres montar es online y la inversión simplemente es en formación. No lo sé, pero da igual. Al final es ver qué gastos voy a tener para saber qué dinero voy a necesitar y ver cuánto dinero tengo. Si tengo 0, lo que me pasaba a mí, no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Pues lo que hice, obviamente, fue pedir ese dinero a un banco. Y no creáis que fue llegar al primer banco, a mi banco, y pedirlo y que me dijeran sí, obviamente que no. Primero de todo, tuve que hacer una memoria, un plan de empresa en el que tenía, vamos, que decir hasta no sé, todo, absolutamente todo. Hacer un plan económico a 5 años, describir cómo iban a ser los servicios, cuántos iba a cobrar, o sea, todo. Me lo tuve que currar muchísimo. Yo en ese momento tenía un trabajo por cuenta ajena 8 horas al día, luego hacía domicilios y luego cuando podía o en ese trabajo o entre medias o el fin de semana cuando podía, me dedicaba a ir redactando ese plan de empresa. ¿Para qué? Para luego podérselo mostrar a los bancos. El primer banco me dijo que no, el segundo me dijo que no, el tercero me dijo que no, el cuarto me dijo que no. No os voy a decir exactamente el número porque sinceramente no lo sé, pero sé que fui a todos y que todos me dijeron que no me daban ese dinero. Al final, no sé cómo, pero la persona del primer banco, de mi banco, en el que yo tenía mi nómina y demás, pues me dijo que habían visto una forma, porque yo continuamente, claro, seguí insistiendo, entonces, habían visto una forma en la que sí que me lo podían dar, en vez de comunico, bueno, pues con otro tipo de préstamo y demás, siempre que yo mantuviera mi nómina, etc. Entonces yo actué inteligentemente, mantuve mi nómina, hasta que, ya os digo que después esto hablo, pues en este transcurso de ir a pedir créditos de tal y de cual, pues a lo mejor desde que vine de Estados Unidos, marzo por ahí, hasta a lo mejor junio, o sea, hablamos de un periodo largo de durante la semana ir a un banco y no, ir a otro banco y no, ir a otro banco y no, ir a otro banco y no. Pero bueno, al final fue que sí
pero tenía que mantener esa nómina. Entonces, ¿yo qué hice? Pues continué en ese trabajo en el que yo estaba para tener un poquito como esa base. O sea, también hay que ser inteligentes. No consiste en, mando toda la mierda y ya que me den el crédito porque sí, ¿no? Hay que ser inteligente, hay que pensar y hay que a lo mejor mantenerse en un trabajo durante un poquito de tiempo, teniendo una actitud mental positiva en ese trabajo, es decir, llevándolo lo mejor posible, sabiendo que es el vehículo para que te puedan dar la financiación para lo que tú realmente quieres hacer. Así lo usé yo. Entonces continué pues el tiempo que necesité hasta que ya me concedieron eso, ya pude dejarlo y ya empecé con todo lo que es obras, con todo lo que es cada uno ahí, pues lo que sea, ¿no? En mi caso pues fue obra, fue importar las máquinas, básicamente eso, pues bueno, todo lo que tenía que comprar, etc. Entonces, ¿qué es también lo que me parece a mí algo muy importante? Porque a lo mejor tú puedes decir, buah, pues necesito, para lo que yo quiero hacer, necesito 1.000.000 de euros. Y entonces dices, vale, el crédito tú ya sabes o puedes informarte de a cuántos años te lo van a dar. Entonces, si te lo dan a 7 años, por ejemplo, a lo mejor te sale una letra a pagar, me lo invento, de 20.000 euros. Obviamente, para que nada más empezar tu negocio estés facturando 20.000 euros, pues no lo sé cómo será tu negocio, pero en el mío está claro que no. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice para que ese crédito no me ahogara, ni ese crédito me hiciera trabajar por dinero, sino que yo realmente trabajara en base a mis creencias, ¿no? Y en base a mi ética, y no por decir, no, es que tengo que ganar este dinero para pagar eso? Pues yo lo que hice fue, con todo lo que necesitaba, con todo ese presupuesto que me había hecho, ¿no? Pues a lo mejor en vez de traerme 4 máquinas me traje 3. ¿Por qué? Pues porque ese dinero total, entre esos años que el banco me iba a dar el crédito, me salía una letra que era muy manejada, una letra que podía pagar con prácticamente hacer 4 cosas y a eso sumándole los otros gastos, como son gastos de alquiler, gastos de luz, es decir, algo que, por así decirlo, no me ahogara. Entonces, a lo mejor, si de primera te haces un presupuesto que dices es que voy a tener que pagar una letra brutal, pues a lo mejor tienes que intentar ir quitando cositas, ¿no? Para empezar de una forma un poco más modesta y luego, pues a medida que ya vas generando, pues poder ir evolucionando. Por ejemplo, yo al principio empecé con mi agenda obviamente manual. Si tengo a 10 personas, no voy a coger y voy a estar pagando una aplicación por la que pago 1.000 euros cada año. Entonces, ¿por qué? Porque me lo haga más fácil. Pues al final vas a tener tú, claro, que estar más ahí, vas a tener que poner el trabajo. Al principio, obviamente, empecé sola, no tenía ningún empleado. Hacía yo absolutamente todo. Eso está claro que funciona así. ¿Que vas a tener que poner el trabajo? Sí. Que si empiezas desde cero, luego no hablo de cómo empiece otra gente o que empiece con X, pero sí, empiezas desde cero. Quieres tener una letra que sea asumible para que eso no te condicione en tener que trabajar solo por dinero, ¿no? Entonces, ahí pues lo que tienes que hacer es asumir pues que tú vas a tener que poner mucho trabajo, que tú vas a tener que hacer muchas cosas, que te vas a tener que encargar tú de todo, que aún así yo a día de hoy, 9 años después, porque yo abrí en 2015 Vive Pilates, 9 años después me sigo encargando de absolutamente muchas cosas y sigo poniendo mucho trabajo, pero bueno, ya tengo unos empleados, ya tengo una aplicación que me gestiona las reservas y demás, y ya tengo pues no otra serie de cosas que me facilitan un poco o que hacen que yo no tenga que estar allí tantísimas horas, pero obviamente que al principio fue así. Nada más empezar no cogí una aplicación que me gestiona las 10 reservas que tenía, ni me cogí un trabajador para yo estar sentada viendo cómo trabajaba, ¿vale? Entonces, también ser un poquito conscientes de eso, ser conscientes de que va a haber que poner el trabajo. También os digo que si es vuestro propósito y realmente es algo que os apasiona, las 8 horas que echabais en el trabajo por cuenta ajena que nos gustaba, es que van a aparecer 200 con respecto a las 8 horas que vas a echar en tu negocio, si realmente te apasiona. Yo esto siempre lo comparo también, por ejemplo, con instituto y universidad. Instituto a mí no me gusta, es que las asignaturas no me gustaban, a mí estudiar matemáticas no me gustaba, estudiar lengua no me gustaba, estudiar literatura no me gustaba, entonces se me hacía infumable y sin embargo luego llegué a la carrera que me tenía que estudiar unos tomos así y como a mí me encantaba y me encanta
pues la anatomía, la fisiología, la fisioterapia en general, pues es que en el instituto era esto y me costaba la vida, en la universidad eran unos tomos así y sacaba 9, sacaba otras veces no, pero que no me resultaba ni la mitad de difícil estudiar. ¿Por qué? Porque era algo que me gustaba, sin embargo había que estudiar más. Pues yo lo asimilo con esto, ¿no? No es lo mismo trabajar 8 horas en un empleo que no te gusta a estar 12 en tu negocio que es tuyo y que se supone, claro, si te vas a meter en eso, se supone que es que te apasiona. Porque lo que yo digo, si empiezas un negocio únicamente por dinero, es que no creo que vaya a salir adelante. No, ahí sí que no puedo hablar desde la experiencia, porque yo el único negocio que he tenido es este, es Vive Pilates. A mí no lo hice por el dinero únicamente, lo hice porque era algo que me apasionaba, que me gustaba tratar así a los pacientes y demás. Entonces no he tenido un negocio que lo haya hecho solo por dinero y haya fracasado, no. Pero bueno, es mi pensamiento, pero ahí sí que no puedo hablar de la experiencia, pero es mi pensamiento y siempre lo digo, es que como esto no me apasionara, en el primer bache que te viene, o en el primer mes malo, o en el primer tal, lo dejaría, porque si lo hago es porque es algo que me apasiona. Así que nada, espero que esto os haya podido ayudar, sobre todo a la gente que pensáis que no podéis montar vuestro negocio desde cero. Yo os digo que sí, os he dicho cómo lo hice. Primero invertí en esa experiencia y en ese conocimiento yéndome a la cuna. Después de ahí establecí un plan económico para saber cuánto tenía que pedir en un banco. Me recorrí absolutamente todos los bancos, siempre con la estrategia de tener un empleo detrás que pudiera asegurarme ese crédito que me fueran a dar. Ese crédito que pedí era una cifra que era muy asequible para mí. Eso fue también una clave para no ir ahogada y no hacer cosas por dinero. Y poner el trabajo, poner mucho trabajo al principio, al final también, ¿no? Ahora lo sigo poniendo, pero al principio saber que todo depende de ti y poner mucho trabajo, pero si lo haces desde el amor, desde la pasión y desde que ese sea tu propósito, no te va a costar tanto, te lo aseguro. Así que nada, si el vídeo os ha gustado, os animo a que me deis un like, a que os suscribáis al canal si queréis seguir viendo contenido de este tipo, otro tipo de reflexiones y por supuesto clases de pilates. Lo más importante, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao, chao.